Jungle. Bienvenidos hermanos a un culto más, 9 a.m., alabe con nosotros. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria, te veo Dios, te
Dios. Y la siguiente alabanza se titula Jehová es mi pastor. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi Dios y yo le alabaré, por lo que dice Salmo 23, a Él todo yo lo entregaré, con mi vida le exaltaré. Rey de reyes, Señor de señor, Él es la melodía de toda mi canción. No temeré del monstruo de la noche, porque nos hizo más que vencedores. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Así es, hermanos, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Con la siguiente alabanza, gracias sublime es. Vamos, hermanos. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su esplendor y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, iglesia. Hasta aquí con las alabanzas con palabra de Dios, nuestro pastor Israel Alvarenga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Mire, privilegio de nuevo, día domingo, día del Señor, 9 de la mañana, nuestro servicio de devocional. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra iglesia al aire. Quiero contarle que esta mañana tocaremos un tema bastante importante. ¿Quién es el sordo? ¿Quién es el sordo? Por ahí había mi amigo que todo el mundo lo conocíamos porque era sordo y el problema es que cuando una persona tiene incapacidad en su escucha, no habla, o sea, son sordos y son mudos, entonces ellos manejan el lenguaje a señas. Así que esta mañana estaremos hablando de quién es el sordo, porque muchas veces en nuestras vidas ese es un gran problema. Eso nos lleva a dejar de recibir muchas veces bendiciones o a meternos en problemas. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a escuchar instrucciones, porque muchas veces desobedecemos. Porque como decía me recuerdo mi mamá, yo crecí con esa frase en la boca de mi mamá, quizás me imagino que era desobediente, decía mi mamá, es que muchachito, a vos en un oído te entra y por el otro te sale. Mire, eso no puede ser cierto, pero ¿sabe qué es lo triste? Que yo ya a mis alturas, a esta edad, ya casi que vuelvo a cipreso un poco, también la uso de vez en cuando, fíjese. Así que yo le voy a pedir que vaya a el libro de Reyes. Váyase al primer libro de Reyes. Busque el capítulo 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. Estaremos hablando en una historia que usted la conoce perfectamente, una historia bíblica que la hemos escuchado, pero la leemos y pasamos y solo nos fijamos en el milagro, en la respuesta de Dios, pero no nos detenemos a ver el porqué de esa respuesta bendita que Dios inmediatamente respondió a Elías cuando Elías clamó. Así que váyase ahí porque vamos a estar, así como le digo, el tema podría ser un poquito difícil, podríamos tocar sensibilidades, pero fíjese que yo estaba revisando un poco cómo Dios nos ha estado llevando en estos días de cuarentena y hemos tenido una gran bendición. Todas las palabras que Dios nos ha regalado están orientadas
a tener confianza, a incrementar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros seamos victoriosos. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de temor, de angustia, de aflicciones, ¿qué nos sucede? Simple y sencillamente caemos en frustraciones, nos sentimos derrotados, estamos fracasados. Pero Dios no desea eso y ha venido así todos estos días dándonos buena palabra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué vivimos llenos de miedos? ¿Por qué no se nos quita la angustia? ¿Por qué dudamos de que va a haber provisión en nuestra mesa? Porque nuestros oídos están tapados, porque tenemos una sordera espiritual, porque hablamos con Dios, pero creemos que nuestras oraciones tienen un techo de bronce. Ahí nomás llegan porque no tenemos, probablemente autoridad por la pecaminosidad que nos manejamos. No llegan nuestras oraciones hasta el cielo, no somos merecedores. Quiero contarle que usted y yo tenemos un Dios lleno de piedad y de misericordia, que Dios escucha cualquier oración, amados hermanos, que nosotros hagamos. Él siempre está atento a nosotros. Así que esta mañana eso es lo que vamos a ver. Si usted ya tiene el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 18, le voy a pedir que lea conmigo. Lo vamos a leer 2 veces para que vea la manera de que Elías le está hablando al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: y él respondió, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Quite Baales por ahí, póngale hombres, póngale mala manera de vivir. Vuelva a leer conmigo. Dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Si leyó conmigo, incline su rostro. Vamos a orar esta mañana a nuestro Padre Celestial. Amadísimo Dios, estamos en tu presencia, mi Rey, esta mañana, con un corazón sincero ante ti. Llénanos de gozo. Danos, papito, esa doble unción que siempre te clamamos de tu Espíritu, para que podamos tener discernimiento de lo que nos vas a hablar esta mañana. Ayúdanos, mi Rey, porque principalmente yo, Señor, reconozco que durante toda mi vida he presentado increíblemente tantas veces esa sordera espiritual, que tú me has hablado claro del por qué estoy pasando desiertos, del por qué vivo pruebas, del por qué me siento atribulado, del por qué no confío en que tú vas a responder. Pero continúo siempre en el mismo error. Esta mañana, Señor, danos esa sabiduría, esa diligencia, que no nos equivoquemos más, Padre Santo, que comprendamos que somos hijos de un gran Dios todopoderoso, que somos tus hijos, Rey de los cielos, y que contigo de la mano no vamos a pasar ninguna tribulación, ninguna prueba que nos vaya a vencer, Señor. Si es cierto que puede doler, si es cierto que podemos ser probados, pero Isaías 43:2 nos da una promesa grande tuya, mi Rey. Y este texto, Señor, del capítulo 18 de Primera de Reyes, nos enseña la victoria que podemos obtener cuando tenemos una buena conversación contigo. Háblanos al corazón, ayúdanos a ser practicantes de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mire, fíjese que el sábado de la semana antepasada, sería ya prácticamente porque el pasado es el día de ayer que acaba de finalizar, recibí un mensaje que me gustó, me encantó bastante. Este mensaje daba origen a reflexionar sobre nuestra vida. Y específicamente tiene mucho que ver con la meditación de esta mañana. Una historia de unos ancianos, una pareja de esposos ya en las grandes ligas, con los achaques que la senilidad le reviste a uno, problemas auditivos, problemas de visión, problemas de dolores de huesos y tantas cosas que nos complican la vida, ya cuando nosotros estamos llegando allá por las terceras edades que aquí se menciona en El Salvador. Resulta que
el esposo de esta señora se había dado cuenta que su esposita venía padeciendo desde hacía varios días, venía bregando con un problema de auditivo. Había dejado de escuchar. Pues él, tratando de ser diligente, se fue a donde un doctor para tratar de sumar en la solución del problema que estaban viviendo. Se fue donde un otorrinolaringólogo. Diga conmigo, otorrinolaringólogo. ¿Vea qué le costó? Pues ya ve, no se burle de mí cuando se me trabe la lengua. Pues fíjese que este médico es un especialista en lo que es ojos, oídos y garganta. Pues se fue para ver qué podían hacer. Le comentó el problema que estaban viviendo. Ya habían entrado en una situación conflictiva, complicada. Ya habían discusiones, porque muchas veces la comunicación era malísima, o casi siempre. Al no escuchar perfectamente, se ponían de acuerdo en algunas cosas, y pues las labores se hacían a medias, no se hacían labores importantes en el hogar. Entonces el Señor planteó la situación y el médico aceptó ser parte de esa situación para ver cómo resolvían el problema. Entonces le dice, ¿sabe qué? Le dice, sí, les voy a apoyar, pero yo necesito que hagamos un experimento antes de iniciar que ella venga. Ayúdeme usted, le dijo, ahora que llegue a casa, marque una distancia entre su esposa y dígale una frase que a usted se le ocurra. Pues exactamente, y así lo hizo. Y le dijo el médico, cuando usted regrese ya con ella y venga a consulta, pues entonces me comenta cuál fue el resultado de este experimento. Pues llega el hombre a casa, ni lento ni perezoso, inmediatamente empieza a realizar la acción. Se coloca a unos 15 metros más o menos de su esposa. Ya el sol había empezado a bajar, ya estaba la tarde decayendo, y pues el hombre encontró así como esas palabras, esas frases amorosas que nosotros decimos en la casa, ¿verdad? Mira vos, ¿y qué nos vamos a hartar esta noche? Pero no, este era de verdad, era un hombre amoroso, y le dijo, a los 15 metros de distancia, amor, le dijo, ¿qué tenés de comida para la cena? La respuesta fue un silencio absoluto. Nadie no escuchó absolutamente nada. Entonces vino él y acortó la distancia, se fue a 10 metros y se paró y volvió a formular la misma pregunta y le dijo exactamente lo mismo, y la respuesta fue igual, un silencio absoluto. Nadie contestó. Él no escuchó absolutamente nada. Llegó entonces, dijo, bueno, probablemente la situación esté difícil, me voy a acercar a 5 metros, y se acercó a los 5 metros. 5 metros de distancia separaban a su esposa y él. Y le dice exactamente la misma pregunta, amor, ¿qué vamos a tener de cenar esta noche? Básicamente, silencio sepulcral. No escuchó una palabra, algún balbuceo, no escuchó absolutamente nada. El hombre se desanimó y dijo, yo creo que las cosas están peor de lo que yo creía. Yo creo que mi esposita ya no tiene remedio. Yo creo que este hogar se va a ir al pique por esa mala comunicación. Yo creo que ya no hay salida, ya estamos derrotados, estamos fracasados. Pero el hombre todavía decide hacer la última acción. Se va a donde su esposa, se pone de espaldas a ella y la agarra, no del cuello, no crea que la iba a ahorcar, la agarra de los hombros y le dice, amor, ¿qué tendremos de comida para esta cena? Y escucha perfectamente la respuesta de su esposa, perfectamente. Sabía lo que iban a cenar. Y le dice él, en un afán de reproche, le dice, hey, ¿sabes qué? Te lo he preguntado por 4 veces, le dijo. Y le dice la esposa, ¿sabes qué? Así ella, en un tono paciente, serena, le responde, ¿sabes qué? Te he contestado las 4 veces. ¿Sabe, amado hermano, que esa es siempre la actitud que nosotros tenemos para con Dios?
hablamos con Dios y no dejamos, no escuchamos o no lo dejamos hablar muchas veces porque solo vamos a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. Y no dejamos que Él nos hable a nuestro corazón, que Él nos dé las instrucciones para que nosotros salgamos adelante. Yo tengo un testimonio que lo voy a compartir en su momento cuando estemos ya abiertos como congregándonos. ¿Qué pasó en estos días de esta situación que estamos viviendo? En donde Dios claramente me ha dicho, no una, dos, incontables veces, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Deja de tener miedo. ¿Sabe qué? El temor siempre habita en mi vida. Y le pido perdón a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el temor es un sinónimo de desconfianza en Dios. Y precisamente hoy, en estos días de esta pandemia, nos hemos venido a dar cuenta de la poca fe que tenemos con Dios, de la poca confianza que depositamos en Él. Que creemos mucho más en el hombre, en la solución que el hombre nos va a dar a nuestras vidas. Mire, es triste. La situación económica está terrible, amados hermanos. Estoy trabajando en un proyecto aquí por el centro de San Salvador y pasaba un día como alrededor del mediodía en el sector del mercado Excuartel, en el sector aquí subiendo la primera, todos esos lugares. Y mire las casas de empeño con colas, haciendo colas increíbles, empeñando sus cosas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre confía más en lo material y no en lo que Dios nos da. Nosotros no necesitamos muchas veces hacer acciones, sino escuchar la voz de Dios. Mire, muchos arrancamos esta cuarentena animosos, que con la oración íbamos a botar cualquier situación que se presentara. Han transcurrido casi 5 meses, amados hermanos. Estamos a un poquito más de 4 meses y medio de que estábamos básicamente que medio encerrados, medio libres. ¿Y qué ha cambiado? Las cosas se empezaron a empeorar, se empezaron a complicar mucho más. Los contagios, en lugar de disminuir, empezaron a ascender. Llegamos a un punto en el que todo a la alta, más de 400 contagios diarios. Mire, las cifras de fallecidos, escuche las sirenas de las ambulancias a cada momento, escúchelas. No soy yo, si ahí se ve afuera eso. Las estadísticas, se lo dije el domingo pasado, no son las reales. Pero ¿sabe qué? A todos los que hemos confiado en Dios hasta este día, su misericordia nos ha alcanzado, amados hermanos. Pero ¿qué pasó? Muchos que empezamos con esos ánimos de oración, de vencer, de victoria, conforme fue el tiempo, conforme los meses fueron transcurriendo, caminando, fueron decayendo esos ánimos. Y ahora muchos de los hijos de Dios están esperando la vacuna. ¿Por qué hasta en enero del 2021 va a empezar a ser repartida? ¿Cuánto va a costar? ¿Será que la voy a poder comprar? ¿Será que el gobierno la va a suministrar? Hey, amado hermano, usted tiene una cura siempre y cuando escuche la voz de Dios. Bote esa barrera de la sordera espiritual, porque eso es lo que nos está limitando de ser victoriosos en la vida. Y cuando Dios habla que todo lo venció por nosotros en esa bendita cruz del Calvario, lo hizo todo, amado hermano, no es a medias. Venció cualquier enfermedad, venció cualquier problema familiar, venció cualquier situación. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es la distancia que nosotros marcamos para con Dios. Nuestro pastor Rodríguez nos lo decía antier, el día viernes, en la celebración de iChurch. La distancia que tú tienes con Dios es la distancia que
la solución de tus problemas tienen. Si tú estás cerca de Dios, tus soluciones están ahí inmediatamente. Pero si tú estás lejos, hey, amado hermano, no vas a escuchar la instrucción de Dios. Por lo tanto, vas a ir de problema en problema. Por eso es que Dios esta mañana quiere que recuerdes que Él no es sordo, que Él te escucha, que Él te atiende, que Él te cuida, te respalda y te protege por toda tu vida, amado hermano. ¿Qué tienes que hacer? Saber con quién hablas. Pero ese es nuestro problema. ¿Con quiénes hablamos? ¿A quiénes ponemos atención? ¿A quiénes escuchamos? Nuestros consejeros muchas veces son los que están ahí en la calle, allá afuera, inconversos, que no reconocen a Cristo Jesús, que no respetan a Dios. Esos son nuestros consejeros. ¿Y a dónde nos llevan? Al fracaso. Pero esta mañana Dios te quiere recordar que si quieres preguntar cualquier cosa, abre tus oídos al Dios Todopoderoso, que lo que quieras vencer, lo que quieras obtener, lo lograrás, siempre y cuando tu distancia esté corta para con Dios. Nuestro primer punto entonces es, ¿con quién hablas? ¿A quién escuchas? Siempre en primer libro de Reyes, capítulo 18, ahora vamos al versículo 37 y 38. Dice, Elías, mire usted, hablando, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Paréntesis, ¿por qué seguimos viviendo el mismo infierno? ¿Por qué seguimos revolcándonos en los mismos problemas? Porque nuestro corazón no está para con Dios, y Dios está buscando que nosotros tengamos ese corazón para con Él, amados hermanos. Y nos está hablando a los hijos de Dios. En este caso le estaba hablando a su pueblo escogido, porque el pueblo escogido se había ido. Y dice el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire, el pueblo de Israel estaba pasando una hambruna, estaba pasando una dificultad terrible. No habían llegado donde asustan, porque yo lo voy a motivar a que lea el capítulo 18 y le ponga atención a todo lo que ahí está escrito. No solo se centre en ese problema de que el rayo de fuego cayó sobre la res y lo consumió. No, vea más allá. Vea el capítulo 18. Ellos andaban buscando hierba, pero no la hierba que a veces buscamos nosotros para tripear de vez en cuando, para sentirnos libres de cualquier problema. No, andaban buscando hierba, si usted lee, para los animales, para que los animales no murieran, para que pudieran transportarse. Eso quiere decir que ellos todavía tenían alimento. Habían pasado una hambruna. Mire, las situaciones estaban tan difíciles que por 3 años, diga conmigo 3 años, 3 años no había llovido en Israel. Señalaban a alguien, señalaban a Elías. Decían que Elías era el responsable, decían que Elías tenía la culpa, y por eso lo andaban buscando hasta debajo de las piedras para capturarlo y quitarle la vida. Dios en esos 3 años había protegido a su único profeta que había quedado, porque el pueblo de Israel se había desenfrenado, estaba tan confundido, había puesto oídos a la calle, al mundo, al hombre, a lo inmundo, a lo corrupto. ¿Por qué? Porque mire, solo había un profeta, Elías, y es Elías el que está hablando. El que les dice, hey, yo no soy el culpable de sus desgracias, son ustedes porque se han olvidado de lo que Dios ha dicho. Dios le mandó una ley, Dios le mandó lo redujo en 2 mandamientos: amarás al prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Pero no somos capaces de cumplir eso. Eso fue lo que Elías les dijo al pueblo escogido. Y yo no soy el culpable, le digo, ustedes vuélvanse. Y mire cómo estaba la situación de complicada, que no les costó reunir 850 sacerdotes que enseñaban paganismo e idolatría. En menos de 24 horas habían 850, 450 de Baal y 400 de Acera. Ahí estaban los tipos, ahí estaban reunidos. Y viene y le dice, mira, le dice Elías, hagamos algo.
veamos quién escucha nuestra oración. Eso es lo bonito de esto. Fíjese que aquí en la iglesia tuvimos una experiencia muy linda de ello. Recuerdo que nuestros hijos estaban allá por el lado de la cafetería, ahí por el árbol de almendra, y estaban en una mega clase. Estaban enseñándoles precisamente sobre este tema. Recuerdo que les explicaron, les contaron la historia bíblica, les enseñaron la aplicación y todo lo que en bíblica enseñan, muy lindo. Y habían llevado una piñata que tenía la figura de una res y la habían colgado. Pues en la práctica les querían enseñar cómo Dios obró. Y bueno, ellos llevaron y con un fósforo lo tiraron, y la idea era que pues la piñata se quemara, ¿vea? Pero pues lógicamente era cartón, era un fuego, no era un rayo. Mire, lo bonito del asunto fue la manera como se dio la situación. Los niños estaban maravillados, créame. Y recuerdo que quizás el más que estaba de manera increíble, que lo había impactado, era Clever. Me acuerdo de Clever. Y decía, hey, mira, hermana, ¿y qué le pusieron a esa piñata? Como que ellos creían que quizás le habían echado algún tipo de algo que era inflamable, algún líquido que iba a encender rapidísimo. Porque mire, echaron el fuego. No tenía absolutamente nada, era una piñata. Dele fuego en su casa a una piñata y va a ver como una caja para que pruebe. Pero mire, amados hermanos, increíblemente se consumió como usted no tiene idea. Sabe, nosotros en nuestros corazones creemos hasta este día, y yo personalmente lo creo, que Dios quería enseñarle a nuestros hijos cómo Él obra a favor de sus hijos. Pero muchas veces nosotros no creemos. ¿Y qué sucede? Ponemos atención, ponemos oídos a donde no nos conviene. Y mire, el pueblo de Israel estaba pasando por el problema. El rey Acab quería solucionarlo quitándole la vida al único profeta. Pero no había permitido que el pueblo se desenfrenara, que fuera instruido en idolatría, en paganismo. Y sucede que viene el profeta Elías y solo dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Inmediatamente, dice la palabra de Dios, cayó un rayo que consumió todo, incluso el agua que había alrededor. Ahora vámonos a lo contrario. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos atención a esas palabras que no nos convienen? Quiero leerle siempre el versículo 26, 27 y 29, siempre del libro de Reyes. Dice, y ellos tomaron el buey, los sacerdotes paganos, Baales y de Acera. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Mire, aquí hay un tiempo ya, hasta el mediodía. Ya había transcurrido, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Paréntesis, saltando como machos cabrillos, saltando como cabritos. Un cabrito, mire, hace destrozos en los cultivos, se come de todo. Ese no le importa, salta cerco con tal de hacer daño, se come camisa. Yo los he visto como cabritos, saltando. Así andaban estos que se creían libres. Se recuerda, el rey David danzó ante la presencia de Dios en acción de gozo, de alegría, de satisfacción de que él estaba haciendo lo correcto. 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿Por qué se burlaba? Era una risa de que, hey, satisfacción, amados hermanos, satisfacción de que saber de que donde nosotros estamos nadie nos va a mover, saber que lo que viene a nuestras vidas Dios tiene el control de cada una de ellas. Esa satisfacción que hemos perdido en estos días. ¿Sabe por qué? Porque del diente al labio le decimos a nuestro Padre Celestial muchas cosas,
Pero hasta allí queda, amados hermanos. No es interior, no es interno. Decimos que es todopoderoso, pero no lo creemos. Pero Elías sí lo creía y dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, aunque Dios es, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Y hay que despertarle. Nuestro Dios permanece a nuestro lado las 24 horas del día. Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, lo conoce todo. ¿Y qué debemos de hacer? Escuchar y saber que Él está ahí. 29 dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese o escuchase. ¿Sabe por qué no escucharon? ¿Sabe por qué no respondió? Porque solo hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y es nuestro Padre Celestial, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son un único ser al cual nosotros alabamos y glorificamos por los siglos de los siglos, amados hermanos. Y Él es el que nos va a llevar de victoria en victoria. ¿Qué debemos de hacer? ¿Con quién hablamos? Porque esa es la historia, esa es la diferencia. Ahí cambia todo. ¿Con quién hablamos? Si querés ser victorioso, habla con Dios. Si querés resolver tus problemas, pedí consejería a Dios. Lee su palabra, lee su palabra. Ya basta de vivir en la comodidad. La comodidad nos está robando bendiciones. Nuestro pastor Adrián les está enseñando: lea la palabra, lea la palabra. No sea periquito, no repita lo que escuche. Cerciórese por usted mismo. Dios nos quiere hablar todos los días, en cada momento de nuestra vida. Pero tenemos una sordera espiritual. ¿Sabe qué? Cuando las cosas vayan mal, cuando no sean de su agrado, ese es el segundo punto, escuche siempre la voz de Dios. Génesis 22, 2 y 3 dice la palabra de Dios: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hace varios años, le hablo de muchos años atrás, quizás muchos más de 10 años, probablemente unos 15 años. No recuerdo claramente si yo estuve en la predicación, si la escuché, y después escuché en una prédica a nuestro pastor fundador hablar sobre él. Este pastor, un día en un púlpito, ante la feligresía, los asistentes que habían llegado, tuvo que probablemente, no sé, habría que pensar en qué condición lo hizo, pero dijo de que si por culpa de él había que sacrificar a uno de sus hijos, todos estábamos en condenación, porque él jamás sacrificaría a uno de sus hijos. Quiero contarle que este señor tenía un joven de 17 años. Lo amaba aparentemente como usted no tiene una idea. Era un hijo perfecto, con una salud envidiable. Practicaba natación, según cuentan la historia, y era muy buen atleta. Andaba ranqueándose bastante. Pues dicen que un día este joven se sintió cansado, estaba en la práctica de natación, fue donde su entrenador y le dijo, en el college, y le dijo: ¿será que me da permiso de descansar? Me siento agotado. Y el entrenador le dijo: dale, descansa. Dicen que, si mal no recuerdo, se fue a la orilla de la piscina y se quedó ahí. Aparentemente se durmió. Habían pasado 30 minutos, según la historia que yo escuché, y cuando lo fueron a ver, el joven estaba muerto. Había muerto, sin ninguna complicación. El padre se desestabilizó emocionalmente, y no era para menos, y
dicen que a ese cadáver le hicieron estudios increíbles y nunca encontraron el por qué causó la muerte de este joven. Por el contrario, todos llegaban a la conclusión de que el joven debía de estar vivo. Imagínense, ¿qué sintió este padre? ¿Qué vivió? Aparentemente, en su desestabilidad, dijo que su hijo iba a revivir para la honra y gloria de Dios. Probablemente, amado hermano, si él hubiera tenido la fe necesaria, así como los apóstoles vivificaban gente, porque el único que ha resucitado de la muerte se llama Cristo Jesús, y es el único que venció la muerte y venció todas nuestras condiciones. Pero muchas veces cuando estamos en adversidad, no escuchamos a Dios. Abraham iba de camino, me imagino esos 3 días, un infierno increíble. Cuando iba para ese monte, cuando llevaba a su hijo, ¿qué estaba haciendo Dios? Probando la fe de ellos. ¿Por qué? Porque ya una vez les había hablado como familia y habían tomado malas decisiones. La mujer sugirió, el hombre aceptó y muy tranquilamente, así rapidito, sin mayor esfuerzo, se fue, como dice Proverbios, como va el buey al degolladero. Pues igual, este hombre iba difícil, iba probablemente hablando con Dios, no entendía el objetivo, no entendía qué sucedía. Yo recuerdo que por una descuido mío, a mi hija hace más de 1 año me le dio influenza. Amado hermano, mire, yo la veía y yo quería cambiar por ella. Yo la veía y decía, ¿por qué va tan lenta esta recuperación? Imagínense, yo sabía que no iba a pasar más nada, que ella estaba medicada, que iba a salir de eso. Pero imagínense a Abraham caminando 3 días, sabiendo que llevaba a su único hijo a sacrificarlo, sabiendo que había recibido de Dios que él iba a ser padre de multitudes, conociendo que a su primogénito, porque Isaac es el hijo de la promesa de Dios, el Ismael fue el hijo primogénito. Son 2 cosas diferentes y ese es el pleito de Medio Oriente. Entonces, conociendo eso, él no podía entender. Ya Ismael lo habían echado porque había llegado el hijo de la promesa. Y Dios había preservado la vida también de Ismael. Usted lo puede leer. Pues se va. ¿Y qué sucede? Cuando está levantando el pedernal para sacrificarlo, Dios le dice, detenete. Ya me di cuenta que tu corazón está para conmigo. ¿Por qué? Porque no decidió huir, no decidió esconder, no decidió quitar nada. En la aflicción, él fue obediente. No puso esa sordera espiritual que muchos hubiéramos puesto. Muchos hubiéramos creído en guardaespaldas, hubiéramos creído en vehículos blindados, hubiéramos creído en armas largas, hubiéramos creído en un búnker, irnos a meter a donde nadie podía llegar. Mas sin embargo, Abraham creyó, escuchó. ¿Y qué fue? Es el padre de multitud. Todo su pueblo está poblando toda la tierra. Todo su pueblo. Todo, no hay lugar en donde no haya uno tan solo de ellos. Un pueblo próspero, un pueblo lleno de bendición, que nosotros hemos recibido bendición a través de ellos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasa con nuestro Padre Celestial? Ahí hubo una muerte espiritual con Isaac, pero con nuestro Padre Celestial es exactamente lo mismo, solo que aquí no hubo misericordia, amados hermanos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, vio morir a su Hijo unigénito como Cordero sin mancha que quite el pecado del mundo. Lo vio padecer, sufrir, angustiarse, para que todos nosotros tengamos vida eterna, para que todos nosotros seamos victoriosos. Pero
qué pasa? El agradecimiento es que somos sordos, ponemos oídos necios a nuestro Padre Celestial. Revisa tu vida si crees que Dios no te escucha. Revisa tu vida si crees que Dios no te escucha. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 4. Se los leo por tiempo, dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire todo lo que hace Dios. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, le da seguridad y enderezó mis pasos. Lo hace que vea al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Puso luego en mi boca cántico nuevo, adoración para con Dios cuando salimos de los problemas, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Dios. Confianza en Dios. 4. Y bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Exactamente empezando el primer sábado del mes de julio, una familia conocida por nosotros, por mi familia, muy allegadas a mi esposa, tienen una visita social con la familia, entre familias. No sé, desconozco cuántos fueron, pero sí fue alguien a visitar. Todo normal, se saludaron, compartieron un momentito. No había, pero tan siquiera algo que asomara que las cosas se iban a poner difíciles. Día sábado por la tarde, se retiran, se despiden. Día domingo por la tarde, a la persona que habían ido a visitar, se la llevan de urgencia a un hospital con síntomas de COVID. Día martes, esta persona estaba falleciendo. 3 días estaba falleciendo. Usted sabe que en esta situación el protocolo no permite que hayan acompañantes. Y esta mujer que había ido, que fue a visitar a su pariente, se va a una gasolinera y por lo menos desde ahí ve pasar. Lo triste es que ese jueves ya ella había empezado con problemas. Ya la sintomatología había aflorado en ella. 5 días habían transcurrido. 5 días. E inmediatamente se van a buscar ayuda médica. Acuden a los hospitales privados y todas las puertas se cierran. No hay tan solo uno. Ellos tienen una niña que es escasamente un par de meses menor que mi hija Mónica. Por eso es que nosotros nos identificamos tanto como padre con ellos en esta situación. Pues resulta que ellos tienen una sobrina que ya está casi llegando por concluir la carrera de medicina y ella conocía a alguien de un hospital fuera de San Salvador, ahí en el occidente, y logra que los atienden. Pues empiezan la atención, pasa, unos 5 o 6 días, y el señor, el esposo, se pone complicadísimo, a tal extremo que el hospital dice, no tengo la capacidad para atenderlo. Así que lo mandan, lo trasladan, lo llevan al Seguro Social, gracias a Dios lo reciben, y ahí empieza así, lo difícil para él. La peor condición, amados hermanos, cada vez que nos decían oremos, 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 hasta que un día preguntamos nosotros cómo está fulano de tal y nos dijeron, solo un milagro puede hacer que él se salve. Estaba entre la vida y la muerte. No había retroceso según la familia. Básicamente estaban esperando la llamada para que le dijeran, hey, lo sentimos mucho. Porque es a través de llamada que hacen eso. ¿Sabe qué? Ese día recuerdo que nos quebrantamos como padre, suplicando el clamor de Dios, rogando que tuviera misericordia. Desconozco si él conoce de Cristo Jesús, si sé que la esposa lo conoce. ¿Y sabe qué? Dios hizo la obra, amados hermanos. Dios actuó, Dios no dejó de escuchar nuestro clamor. La esposa pasó mucho tiempo, casi 30 días exactamente en el hospital. Sí tuvo complicaciones, pero no llegó tan siquiera a estar entubada, a estar en coma, no, nada.
pero sí pasó 30 días para recuperarse. Su recuperación fue mucho más tardada. Pero también el sábado pasado ella puso en su estado precisamente este versículo 1 del Salmo 40, en donde dice: pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó mi oído y ¿qué dice? Y Él inclinó mi oído, a mí su oído, y oyó mi clamor. ¿Cómo ha estado su oración? ¿Ha estado paciente durante todos esos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, dice Primera de Crónicas, ahí hay una promesa grande, pero hay una condición para que nosotros podamos recibir el favor de Dios. Dice Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El problema es que no nos volvemos de nuestro camino. Estamos angustiados, estamos en aflicción, queremos resolver un problema. Ahí sí los pecados se nos olvidan. Estamos enfocados en resolver, en vivir. Aquel dijo: todo dará el hombre lo que tiene por preservar su vida. ¿Qué es lo que más queremos preservar? Amados hermanos, usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo somos del reino de los cielos, gracias a nuestro Padre Celestial. Pero lo que menos escuchamos es eso. No clamamos por eso. Estamos enfocados en que no nos vaya a llegar nada. Ahí está la prueba. Dios es fiel. Dios es fiel. Ella tuvo paciencia. Su clamor no se apartó de ella. ¿Y qué salió en victoria? Cuando el hombre dijo: hey, esperen la llamada porque él va a morir. Dios se manifestó y escuchó la oración. El clamor del justo puede, amados hermanos. Así que la próxima vez que usted sienta que mi Dios está sordo, revise sus oídos. Esa historia nos ha dejado una gran enseñanza. El hombre creía que su esposita era el problema. El hombre estaba hasta molesto, desesperado, porque las cosas no eran como él quería. Tristemente se dio cuenta que el problema era él no escuchaba. Así como usted y yo no tenemos oído para nuestro Padre Celestial. ¿Quieres ser victorioso? Escucha la voz de Dios y nuestro Padre Celestial te llevará de victoria en victoria. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amadísimo Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, papito lindo. La exhortación, Señor, ha sido clara. Te empiezo pidiendo perdón por mí. Tú conoces, a ti no te puedo ocultar. Tú sabes perfectamente que yo soy parte de ese grupo, Señor. Que esta cuarentena ha sido diferente, sí. Gracias por esta cuarentena. Pero no solo ahora que estamos en angustias, que hay temor en nuestras vidas, que tenemos miedo de perderla, Señor, sino siempre, Padre Santo, cuando venga el día bueno, porque va a llegar, porque tú nos lo vas a traer, también en ese momento, Señor, estar atentos a ti, oír tu voz, escuchar tus instrucciones. Porque queremos, Señor, permanecer en ti. Caminar, como dice el Salmo, Padre Santo. Caminar hacia la perfección. Que tú endereces nuestros pasos por siempre. Te damos gracias por esta mañana. Y te pedimos que nos ayudes a quitar esa sordera espiritual de nuestras vidas. Continúe orando, amado hermano. Quiero hablarle a usted, amigo, que nos está sintonizando esta mañana. No es casualidad, créame, no es casualidad. Probablemente usted ya había escuchado, pero no había tocado Dios su corazón. Sabe, esas sorderas espirituales nos llevan a un destino difícil, nos llevan
a un desierto espiritual. Y ese desierto espiritual nos arrastra a un lago de fuego y azufre por toda una eternidad. El ser sordos nos da dos opciones. Una en condenación, pero botar esa barrera de la sordera espiritual nos puede llevar al reino de los cielos, al lado de nuestro Señor Jesús, donde Él está preparando moradas para que todos los hijos de Dios estemos con Él. Yo le voy a invitar esta mañana a que bote esa sordera, a que escuche la palabra de Dios, a que empiece a tener íntima comunión con Dios, una buena conversación con Él. Si usted quiere tener esa comunicación, si usted quiere escuchar a nuestro Padre Celestial en cada momento de su vida, haga una oración, es una profesión de fe. Ahí donde está, incline su rostro conmigo y repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Bienvenido a la familia de Cristo Jesús. Si usted repitió esta oración con fe, no un rezo, una oración con fe, bienvenido. Si usted conoce una iglesia donde se predique la sana doctrina, lo invitamos a que vaya, donde se predique por medio de la palabra de Dios, la Biblia, y que se hable y se exalte sobre el bendito nombre de nuestro Padre Celestial. Si usted no conoce una iglesia, véngase aquí, Tabernáculo Bíblico Bautista, Zacatecoluca, desvío de Ichamisten. Será un honor tenerlo aquí para nosotros y que sea parte de nuestra familia. Que Dios me les bendiga, que tengan una linda semana y muy bendecida. No lo olviden, nuestro pastor Adrián González, siempre con excelente palabra de Dios, 5 de la tarde. Bendiciones para todos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.